buenas. Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Bienvenidos a este programa que pretende y a veces logra dar respuesta a sus interrogantes con respecto a aspectos culturales, lingüísticos, incluso de rincón sentimental podemos servir. Quiero presentar a mis compañeros. Buenas tardes, yo soy Laura García y cuentan que cuando a Aristóteles le preguntaban cómo juzgaba él un libro, él contestaba que primero hay que ver si el autor dice todo lo que tiene que decir, después que si solo dice lo que tiene que decir y finalmente si lo que dice lo dice como tiene que decirlo. Esperamos hoy decirles todo lo que tenemos que decirles y cómo tenemos que decirles. Buenas tardes. Buenas. Johannes Jensen un día era interrogado por el rey de Dinamarca y le preguntaba si los hombres podrían encontrar la felicidad. Y él le contestó, bueno, pues si pusieran el mismo ingenio y la misma atención que desarrollan para reparar sus torpezas, probablemente lo lograrían. Soy Germán Ortega, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y no crean que vengo vestido así porque el alto mando de Canal 22 me pidió que sufriera un cambio de imagen. Hoy se casa mi queridísima prima Fernanda, de aquí me voy a la boda, y pensé en una frase especial para que ella la tenga como recuerdo en esta boda si le están grabando el programa. Es una frase de Oscar Wilde, siempre sabio, que dice que el matrimonio es indefectiblemente un asunto que surge de la mutua incomprensión. A ver si la capta tu prima. No, yo espero que no le estén grabando. Ya en serio, yo espero que no le estén grabando el programa. Imagínate, qué recuerdo. Como noche de bodas puede resultar un poco brusco. Sí, hombre, imagínate. Bueno, vamos a dar inicio con algunas palabras. Yo tengo que decir mi frase famosa. Claro. Se me había olvidado. Los lugares comunes no son corrientes, son estancados. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, dice, no hay de otra, es que no hay de otra. Toda la gente la saluda a uno, ¿y qué está haciendo? Chambeando, es que no hay de otra. Y si ustedes lo piensan, de lo que más hay, es de otra. Ahora, puede ser corriente ya si es no hay de otra. Sí, sí. Ya es lugar común corriente. Dice Amado Castro Ortega, bueno, que por fin conoció a Nicolás Alvarado, o sea que leía la revista. El huevo, yo creo, ¿no? Hombre, pues si es así, muchas gracias. Y que hay unas palabras, Sasou y Paninaro, que ¿qué quieren decir? Sasou con dos zetas. Sasou y Paninaro. Yo creo que Amado recuerda más bien mis tiempos de locutor radiofónico, que lo fui en alguna época de mi vida, cuando programaba yo, entre otras cosas, canciones de un grupo, digamos, precursor de los géneros electrónicos ahora tan de moda, que se llaman los Pet Shop Boys, que a lo mejor recuerdan los adictos a la música ochentera. Y las dos palabras aparecen en canciones de los Pet Shop Boys, por lo que identifico rápidamente los gustos musicales de Amado. Bueno, Zazu, empecemos por esa. Es, digamos, como se les decía, pues a unos casi precursores del existencialismo en la Francia de los años 40, en la Francia ocupada. Si recordemos que los nazis invaden Francia en algún momento bastante temprano de la Guerra Mundial, e instalan un gobierno de títeres, francés, pero completamente controlado por Alemania, en Vichy. Ese gobierno pues, era desconocido por la resistencia francesa, que trabajaba clandestinamente y en coordinación con las fuerzas de liberación francesa que estaban en Inglaterra para pues, desarticular la invasión nazi a Francia. Sin embargo, los Zazus, así les decían ambos bandos, porque ninguno de los dos los querían, a una serie de personas que vestían de negro, que se dejaban crecer el pelo y que tenían, digamos, una resistencia tácita al nazismo. Es decir, ellos no participaban en la resistencia, no se manifestaban, no hacían absolutamente nada más que, digamos, demostrar su oposición al régimen nazi, vistiéndose de negro, dejándose el cabello largo y yendo a lugares a escuchar jazz. Son de alguna manera, era una cosa pues, muy amorfa en términos ideológicos, pero de alguna manera son un antecedente directo del existencialismo. Eso sale en una canción de los Pet Shop Boys que se llama In the Night, que trata, digamos, sobre todo este ambiente de la Francia de Vichy.
La otra frase, paninaro, viene de panino. Ustedes saben de estos sándwiches tan buenos que hacen en los restaurantes italianos, los panini, que es el plural. Bueno, en los años 80 en Milán se pusieron muy de moda los bares de sándwiches, los bares de panini, donde uno iba y se comía su panini, su café de pie, digamos. Y alrededor de estos sándwiches, bares de sándwiches, se genera todo un culto de la juventud milanesa de aquella época, un culto un poco violento, muy misógino, que consistía en traer ropa de grandes marcas, andar en motocicleta, digamos, un poco molestar a las pasantes guapas, sobre todo, que atravesaban por ahí por los bares de sándwiches. Y por estos bares de sándwiches se le denominó a este culto, o se autodenominó incluso este grupo, y paninari, los que van a los bares de sándwiches. Incluso la revista que era, digamos, como el órgano oficial de este síntoma del malestar social de la Italia de los 80 se llamaba I Paninari, y esto sale de una canción de este mismo grupo que se llama Paninaro y que hace una gran burla de todo este culto de principios de los 80, ¿no? Bueno, yo creo que esa costumbre pues tiene sus paralelismos en otros lados, no nada más en Milán, ¿no? Así es. Bueno, a mí me hace pensar, desde luego, tú recuerdas esta película con Marlon Brando, El Salvaje, que él estaba a bordo de su motocicleta y eran muy revoltosos, o incluso en Rebeldes sin causa, que tiene un final muy desafortunado, pero bueno, pues son como estos emblemas sobre todo de los adolescentes hombres, perdidos un poco, digamos, en una suerte de vacío social, que empiezan a tener esta conducta un poco sociopática, y este era el caso de los Paninari, que además eran muy de derecha, y decían que sus oponentes eran los cinesi, es decir, los chinos, porque a todo aquel que fuera de izquierda o progresista le llamaban chino. Chino. Estás muy imbuido en Sí, ¿no? Sí, oye, qué ¿Por bárbaro. qué no que te yo era- tarareas una de las canciones? No, fíjate que voz sí no tengo para cantar en tele, mi querido Para Eduardo. que vayas Eso ya será en la entrenando la boda boda. que cante yo. Esta noche de madrugada ya estará. Tenemos otra pregunta Pero canto boleros. de Ariel Bermúdez Castro. El significado de la palabra idus en la época del Imperio Romano. Idus. Bueno, pues Idus. idus. Bueno, pues los idus son una división que tenían los romanos del calendario. Los romanos tenían un calendario que fueron modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Primero era un calendario de 10 meses. Los meses eran originalmente lunares. Y después el rey Numa, el segundo rey de Roma, le agregó 2 meses más, pero de ¿Lunares cualquier te manera se refieres? desfasaban los meses, se desfasaban los Lunares años. te refieres a que duraban toda una luna. Duraban una lunación, duraban exactamente una Es lunación. decir, Después los veintitantos días, ¿no? exactamente, pues los corrigieron entre 28 y 29 días y después corrigieron el calendario para que fueran meses como nuestros meses, de 30 a 31 y solamente febrero era el más corto. De 30 pero bueno, aprox. exactamente, pero los romanos contaban de una manera muy chistosa porque en lugar de decir estamos en el 5 o el 4 o el 3 de tal mes, el primer día del mes se llamaba calendas de grito, o sea que se profería que empezaba el mes, ¿no? Entonces eran las calendas, luego las nonas que eran como el día 5 más o menos, y después los idus que viene de iduo, o sea, de dividir en 2 el mes, que normalmente caía como el día 13. O 15, ¿no? El Dependía día del 13, mes. y depende, si el mes era más largo, pues caía el 15. O sea, es Los- como quincena, ¿no? Como quincena, Es la exactamente, era la quincena. Ahí Entonces decía gritaban antes o más después del todavía. 15. Y bueno, los idus, ahora en general se dice idus porque en marzo, los idus de marzo eran los idus más importantes porque era el mes en que se sacrificaba a Marte y era el mes en el que se iniciaba realmente el año, ¿no? Y además era el día, siempre todos los 15, pero el 15 de marzo era más importante, era el día en que se cumplían, diríamos, las penas que tú tenías que pagar, todo lo que debías, tenías que cumplir con Júpiter, porque era un día dedicado a Júpiter. Entonces, si habías hecho algo, como quien dice, el 15 te Tocaba caía cumplir. por los dioses la maldición de que Como si no habías... un abono Era místico. lo que tenías que cumplir el 15 y tenías que acabar con los saldos que tenías, como quien Yo dice. me imagino que así como aquí en México los viernes de 15 en el Vamos a- periférico es una atrocidad, los viernes de idus, la vía Apia, de haber sido una Estaba cosa llena. espantosa de tránsito. Voy a libros. Hay uno que vamos a regalar de preferencia, a los que adivinen o deduzcan, ¿verdad? La dichosa palabra de esta noche, que es
Parte de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Si usted sabe, aquí tiene unos libros que pueden ser para usted. Los refranes del hablar mexicano en el siglo XX, de Herón Pérez Martínez, el Colegio de Michoacán y Conaculta. De este muchacho Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, el primer tomo por el camino de Swan, de la Biblioteca Proust de Alianza Editorial. Todo En busca del tiempo perdido, sí estábamos muy generosos, digo, los 9 tomos. No, es nada más ahorita para que comiencen y luego que vean más programas. Pero el primer Y, libro de los y más una recomendados. revista magnífica que Exacto. nunca habíamos tenido en este programa, que es la revista El Huevo. Primera vez que la Adobo. oigo. Sí. Que también Adobo. es para ustedes. Les recuerdo, otra vez digo, la definición es parte de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Yo quería añadir una cosa de los idus, de cómo los romanos contaban los días, porque, bueno, no fue sino hasta el año 46 con Julio César que se empieza a contar los meses del 1 al 31. Exactamente, sí. Pero los romanos tenían una manera muy curiosa de contar los días y eran al revés, es decir, a partir del idus, ellos empezaban a contar los días que faltaban para el calendas, es decir, después del idus venían 17, 16, 15, 14, así hasta el calendas, que era ya el primer día del siguiente mes. ¿Hasta uno otra vez? Bueno, Otra vez, y además siempre tenían como un desfase de días, por eso, bueno, hace como 2 años cuando lo del cambio de siglo y de milenio y todo esto, hubo muchos polémicas, correcciones. polémicas, porque cuando el Papa Gregorio siglo XIII, XV. en el siglo XV, él se dio cuenta de que había un desfase porque se habían añadido cada año, se añadían, creo que eran 11 minutos, de tal manera que en el siglo XVI ya había un desfase de 11 días, por eso el 4 de octubre, del 4 de octubre se pasó al 15 de octubre, es decir, ahí hubo vamos, Días que no 10 días. existían. vamos a ir a una encuesta que se organizó con la pregunta: ¿qué cambió más a la humanidad? ¿La rueda, la imprenta o el Internet? Bueno, yo creo que la rueda como inicio de una tecnología para todo lo demás. Si no hubiera la rueda, no hubiera la imprenta. Y a lo mejor si no hubiera la imprenta, no habría el Internet. Pues el internet. La imprenta. El internet. La rueda. La imprenta. La rueda. La imprenta. Pues yo creo que los tres tienen una importancia muy fuerte. O sea, nada más que diferentes etapas y diferentes tipos de desarrollo, ¿no? Aquí seguimos en la dichosa palabra. Recuerden todos nuestros teléfonos y el correo electrónico para que nos puedan escribir o llamar y hacernos todas sus preguntas o dudas. Aquí seguíamos esta vez con Roberto García, que nos hablaba de la colonia Narvarte y nos preguntaba que por qué se les llamaban a las prostitutas rameras. Bueno, los llamaban, se les sigue llamando, ¿no? Pero es una palabra, digamos, ya menos Despectiva. frecuente. Hay otra palabra que no voy a pronunciar porque me van a regañar, pero que suele ser más común para las prostitutas en nuestros días. Por los ramos. Lo que pasa... Servidores. Híjole, esa sí es horrible. Pero además, ¿sabes Ese qué? es funcional y neoliberal. No, ¿verdad? pero sabes que alguna vez me tocó, en una suerte de acto político, llegué a escuchar a una mujer, claro, digamos, sí se vestida refiere, así de suripanta, que decía, yo como líder de las sexoservidoras, que Sí. sí decía, y se siente orgullosa además. Digo, ser prostituta no tiene nada de malo, pero ser sexoservidora sí me parece lamentable. Por lo modas. políticamente correcto, pero, ¿verdad? Por eso. Sí, ¿no? son modas. Pero bueno, hablando Bueno. de las modas y las prostitutas, lo que pasa es que en la Edad Media, pues los burdeles nunca han sido lugares muy amables para las prostitutas en general, pues son un negocio para la dueña del burdel generalmente, o el dueño del burdel, no para las prostitutas. Como los Entonces, hipódromos. Como los hipódromos, así. Que no son negocio para los caballos, ¿no? Para las prostitutas podrían llegar a serlo.
Pero Nos bueno, van el a asunto llamar. es que cuando las prostitutas pues no querían ser explotadas en los burdeles, cuando se sentían, digamos, como muy ajenas a este ambiente, sentían que pues no les costeaba, que las maltrataban, etcétera, pues podían también, digamos, ofrecer su sexoservicio a domicilio, pero a domicilio propio, en su casa. Que se iban por la libre, como quien dice. Se iban ¿no? eran freelance. Eran freelance. Exacto, eran prostitutas microempresarias. Entonces, las prostitutas microempresarias en la puerta de su casa ponen un ramo muy Un ramo. vistoso de flores para que se supiera que ella se brindaba sexo servicio. Entonces, de ahí que se les llame rameras, porque eran las del ramo. Yo creo que sería es una especie como a lo mejor como de juego de oposiciones, porque los ramos en la Edad Media, incluso en todo el arte gótico y el arte medieval, el ramo es un símbolo de pureza. Así es. Es un símbolo de pureza, entonces probablemente que lo pusieran era una especie como de doble de juego de sentido, ¿no? Debe haberlo sido seguramente. Probablemente. Ahora, Sí. no confundir con remera, que significa falda, ¿verdad? Que es otra cosa. Yo una vez vi, por ejemplo, un letrero que me llamó mucho la atención atrás de Catedral, que era una hoja de plátano. Así como hay letreros ¿De simbólicos. plátano o de plata? De plátano. Como hay letreros, como por ejemplo el de los peluqueros, que era como Blanco, los rojo. colores, etcétera. Era una hoja de plátano, entonces me acerqué y pregunté, bueno, ¿aquí qué venden? Porque pensé en la cosa capciosa. Y no, vendían hojas de plátano. No, por supuesto. Sabes que, bueno, la gente que venga del sureste, y en mi caso mi abuelo era venezolano, y en Venezuela en Navidad se acostumbra a hacer unos tamales, una suerte de tamal extraordinario, hallacas. que se llaman hallacas. Bueno, las hallacas van envueltas en hoja de plátano. Y toda mi infancia yo hice el peregrinaje justamente atrás de Catedral con mi abuela a comprar las hojas de plátano que se venden ya cortadas, Muy pero en bien, unos, y luego es una cosa espantosa porque hay que asar las hojas de plátano al fuego, una cosa complicadísima, pero ahí se especializan para la gente, digamos, mayoritariamente del sureste o que quiera hacer comida del sureste, pero incluso, bueno, alguna gente que como yo tenga algún antepasado caribeño puede comprar ahí sus hojas de plátano. Ahora, complementando lo que decía Nicolás, la palabra ramera creo que es una palabra muy antigua, tiene más de 500. Es medieval, sí, es del 500 siglo años. XII, si no me equivoco. 500, 600 años en Así nuestro... es. Yo no me acuerdo. Bueno, Pero ya no se usa Natalia. tanto, ¿no? Digo, perdón, pero ya... Bueno, yo no sé, en España al menos sí se usa, Sí, pero muy yo creo que sí, sí. despectivamente. Sí, o sea, hay una cantidad de sinónimos. A mí Sí, una vez que me pero tocó más trabajar en un modernos, diccionario ¿verdad? de sinónimos, Pero se esas usa palabras eran quizás muy... menos para quien ejerce profesionalmente la prostitución Claro, que que para para hablar de cualquier- alguien de cascos ligeros, ¿no? O sea, se dice Sí. solo metafóricamente, es una ramera, ¿no? O cuando se Tienes enojan razón, en las sí. telenovelas, ¿no? En las telenovelas les Sí. dicen, eres una ramera. Sí, sí, porque como no se les ocurre otro término más, digamos, coloquial, entonces, ramera. Que suene así, menos feo, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Natalia González de la colonia Valle Dorado nos preguntaba que si podríamos hablar sobre el Inca Garcilaso. Sobre el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso. Hay ahí hay un Garcilaso de la Vega que es muy famoso, que es el poeta, que introdujo el soneto italiano a España, pero el Inca Garcilaso también era Garcilaso de la Vega. De la Era igual. su sobrino. Bárbaro. Era descendiente o de la misma casa de los Garcilaso de la Vega o Sí, porque Lazo de la Vega. el primer Y él, Garcilaso es como una generación y pico anterior al Inca Era Garcilaso. el sobrino, si yo no mal entiendo, el O Inca posterior. Garcilaso. No, el pero segundo no era Inca tan Garcilaso era sobrino. sobrino de Garcilaso de la Vega. Sí, porque Garcilaso de la Vega es un poeta renacentista. Así es. Pero el Inca Garcilaso, lo que Del pasa es que era la siglo familia. XV. Era la familia. Y el Inca Garcilaso es hijo de un conquistador que se llamaba Garcilaso. Igual, Garcilaso de la Vega. Y de una Princesa. princesa o... Princesa, creo, sí. Conquistadora también ella, entonces. Bastante conquistadora porque conquistó al conquistador. Oye, Sí, imagínate. Es como la negación de la negación, fue una chulada lo que hizo. Y lo que hizo en parte fue al Inca Garcilaso. Y él vivió ahí en Perú y su lengua materna fue lengua indígena. El quechua. Y luego se fue ya a España, ahí se hizo incluso clérigo. Y tiene una obra muy buena que se recomienda mucho para los que van a ir a Perú, ahora que fueron los presidentes a Cusco, saben que le han echado una ojeada, que son los comentarios reales, que es la historia de los incas y también tiene una historia general del Perú. Está en la colección Sepan Cuántos, hay una edición magnífica de los comentarios reales. Y sí son reales porque uno los puede agarrar. Y Y es Garcilaso con S, ¿verdad, Eduardo? Garcilaso con ese.
Sí, y de hecho él lo que pasó es que vivió casi toda su infancia en Perú y ya cuando era ya más adolescente, adulto, se fue a España cuando murió su padre. Quería como ver un poco sus raíces paternas, donde andaban. Estuvo en Córdoba y pues ahí él estuvo con su tío, vio las costumbres españolas y vio también cómo se veía las culturas americanas desde España. Era una imagen mucho más, ¿cómo decir?, un poco injusta de lo que era la cultura en ese momento americana, porque pues apenas estaban conquistando y todo eso. Sí, yo creo que además del talento de Garcilaso, ¿no?, como escritor, y lo importante también es en la visión de la época. Como era un hombre que estaba muy orgulloso de su ascendencia indígena, ¿no?, porque pues, era medio sobrino de Huayna Capac o de alguno de los principales, no recuerdo. Y él estaba muy orgulloso de ser indio, pero muy orgulloso de ser español. Entonces, él trató de conciliar, como quien dice, esas dos visiones, ¿no? La visión del conquistador y la visión del indígena, del orgullo por la gran Te voy a tradición. interrumpir un momentito, Germán, para anunciar de nuevo la definición de la dichosa palabra de hoy. Estamos buscando la palabra que responda a la definición, parte de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Hoy, a todos los que acierten a esa dichosa palabra, tendrán preferencia para llevarse los libros que estamos regalando hoy. Entre ellos, en el Hoy y Mañana y Ayer, de Juan Gelman, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos La generación de los enterradores, segunda parte, de Ricardo Chávez Castañeda y Celso Santajuliana, de la editorial Nueva Imagen. Y ejemplares de la revista Este País, Tendencias y Opiniones. Así que ya saben, anímense, aciértenle y se llevarán más libros. O pregunten. O pregunten, sobre todo pregunten, eso es mucho mejor. Te interrumpí, Germán. No, nada más estaba yo diciendo de que lo interesante es que fue un español, en parte, un mestizaje, un hombre que vivió en España, que se desarrolló y tuvo éxito dentro del medio español, pero que tenía una visión también, que quería conciliar lo indígena, que estaba orgulloso del pasado indígena, ¿no? Y en ese sentido, pues vivió también esta crisis. Ahora, creo que familiarmente también tenía algún tipo de problemática, porque el padre creo que vuelve a casarse y él, como que dice, obliga a la mamá de Garcilaso a casarse con otro conquistador, ¿no? La deja. Sí, la deja, y entonces él tiene que irse con la mamá y luego regresa con la madrastra. Está bueno el chisme histórico. Sí, lo que pasa es que la vida esa es un chisme. Claro, como el ir no y eran venir de barcos. ¿Perdón? El ir y venir de barcos era muy jugoso para Sí, ti. y luego el papá se casa con una que sí era de su pureza de sangre y entonces tiene los conflictos Con entre la una pureza de más sangre conquistador. indígena y la pureza de sangre española. Exacto. Entonces es un sangrerío impresionante, al final de cuentas. Pero es bien curioso y bien importante Garcilaso de la Vega porque se le considera uno de los precursores de lo que es la cultura, la literatura mestiza, de claro. los que empiezan a hablar Sí, porque ya tiene ese sello. Probablemente, Sor claro, Juana Inés de la Cruz. es de los primeros verdaderamente mestizos. Y en la los literatura. televidentes también pueden encontrar un libro que tradujo él, que es Los diálogos de amor, de León Hebreo, que está en la colección austral. Ah, qué bonito. Traducción del Inca Garcilaso de la Vega, y dice Inca y todo. Inca. Porque Pues así es se que llama. además es la manera de diferenciarlo Mucha de honra. Garcilaso el Sí, poeta. Garcilaso, sí. Tenemos otra pregunta de Moisés Terrazas, de la colonia Irrigación, que nos preguntaba, ¿quién era Medusa? Medusa. ¿Quién era Medusa? Medusa, Era bueno. guapetón. O no una medusa. Una Una Sí, medusa. no, Medusa Bueno, con ¿quién es mayúscula. Medusa? Bueno, Medusa es, ¿Tú qué te creo sabes que algo es de un ícono, una imagen, pues, muy seductora y muy atrayente del arte. O sea, hasta Caravaggio y muchos otros pintores les fascinaba la cara de una mujer, con cabellos de serpiente, ¿no? Y además con una mirada horrenda, normalmente decapitada, ¿no? Pero una mujer hermosa, eso también Una hay que mujer decirlo. Empezó hermosa, siendo claro. hermosa, ¿no? Y Hermosa. eso le costó su Claro. transformación. Bueno, el mito griego que nos llega en la última época de la cultura grecolatina, pues es de que Medusa era una mujer monstruosa, hermana de otras dos, pero ella era la única mortal, ¿no? Euriale y ya no recuerdo el nombre de la otra, otra. una era la fuerte
y otra era la que vagabundeaba, ¿no? Medusa quiere decir la sabia, la astuta. Y las tres eran las gorgonas. Gorgonas quiere decir horribles, mujeres horribles. Y realmente, bueno, la historia es que es decapitada, mandada a decapitar por Atenea. Atenea le encomienda a Perseo que la decapite y Perseo, utilizando un espejo, porque no la podía nadie ver directamente porque su mirada petrificaba, y entonces Perseo, para no verla, la tenía que ver por el reflejo del escudo que le dio Atenea, y con eso le corta la cabeza y pues le entrega después la cabeza a Atenea. Pero yo creo que vamos al corte y luego terminamos con un detallito simbólico. Sí, porque además era un asunto de celos. Claro. No se pongan celosos, pero tenemos que ir a un corte comercial, unos minutos, pero antes tenemos una encuesta callejera. Preguntamos a la gente qué es más importante para la humanidad, si el Quijote, el Capital o el Kama Sutra. El Kama Sutra. El Quijote. El Quijote. Wow, quisiera que fuera el Quijote. Pues digo, en realidad el Quijote, digo, porque es una cosa que es ya muy sabida, ¿no? Bueno, para mí el Kama Sutra. El Capital. ¿El Capital? Pues la verdad no sé, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí de nuevo tratando de contestar sus preguntas. Bien, de nuevo aquí con ustedes. Estábamos platicando un poco de Medusa, de esta mujer horripilante con cabellos de serpiente, bueno, de cara muy bella, pero que petrificaba a los hombres al mirarlos y que por lo tanto pues era muy peligrosa. Sí, y que, decíamos, la diosa Atenea había mandado a Perseo para decapitarla y traerle la cabeza como trofeo. Por celos de su hermosura, ¿no, Germán? Por celos de su hermosura. Ahora, sí está documentado que era muy hermosa, ¿eh? Que era muy hermosa. Ahora, por eso fue, o sea, era tan hermosa que ella era muy arrogante con su hermosura. No, incluso está documentado que era muy hermosa porque esta cuestión de que petrificaba a los hombres, era tan hermosa que petrificaba parte de los hombres. Un cachito. Sí. No al hombre completo, pero sí así. O sea que sí tenía mucho rating la Hombre, cómo no. Ahora, por eso era peligrosa. Claro, ahora los orígenes de la Medusa, Medusa, de hecho, los órficos, una secta religiosa griega, los órficos, ya le llamaban a la luna Medusa. Y sabemos que antiguamente Medusa pues, era un título de la diosa Luna y que, de hecho, originalmente la misma diosa Atenea era la Medusa. O sea que uno de los aspectos de la diosa Atenea, de la diosa de la sabiduría, era Medusa. De hecho, Medusa quiere decir la sabia, la astuta, y diríamos en su aspecto terrorífico, la diosa Atenea era realmente ella misma la Medusa, y por eso el pecho de la diosa Atenea fue donde se colgó, como quien dice, a la máscara de la Medusa para asustar. Ahora, sabemos que todos los templos griegos estaban llenos en algún lugar de una máscara de la Medusa que era utilizada normalmente en la antigüedad para asustar a los hombres, porque era, digamos, el icono de la cara de la Medusa era como decir, hombres, váyanse, ¿no? Secretos femeninos. Y entonces que las mujeres utilizaban la máscara de la Medusa para advertir que ahí se estaban celebrando ritos de los secretos de la sangre menstrual, del nacimiento, de cómo las mujeres daban a luz, etcétera, y cómo se juntaban las mujeres para eso y utilizaban a la Medusa, digamos, para decir que se tenían que ir los hombres. De hecho, en la Edad Media existía, es muy interesante que existía la costumbre de que decían que si un hombre veía a una mujer menstruar, se quedaba hecho piedra. O, por ejemplo, que si en la brujería medieval, que si tú le arrancabas a una mujer un cabello, y cuando estaba menstruando, y lo enterrabas el cabello en luna llena, el cabello se convertiría en una serpiente.
¿no? Que tiene que ver con esta idea de la medusa con los cabellos de serpiente. Qué bueno ¿no? que le cortaron la cabeza. Y bueno, Es que las resonancias simbólicas son impresionantes. Sí, y sí, además, no es- bueno, la serpiente ensortijada. Actualmente yo he notado que hay unas cosas para planchar el pelo. ¿sí? Sí. A la medusa, si le hubiera tocado Hubiera matado eso, a las serpientes, hubiera de hecho, sido con la un plancha, platelmito lo que traía ahí, ¿no? No sus nematelmitos hermosos. Pero y tuvo un circulares. hijo, ¿no? Medusa, tuvo a Pegaso. claro, Cuando bueno, le cortaron bueno, la cabeza, cuando de lo le que le brotaba cortaron la la cabeza, bueno, de sangre. hecho, es muy interesante eso porque la diosa Luna tenía que ver con la muerte y los ritos de Medusa, o sea, alrededor de la diosa esta de la sabiduría, porque era una diosa de la sabiduría, tenían que ver con la muerte y con el nacimiento. Y el caballo Pegaso, el caballo alado, es un símbolo de el alma humana que asciende hacia la luna o sea, en la muerte, ¿no? O sea, cuando morías. De hecho, hay muchas ollas. Aquí en el Museo de Antropología hubo una exposición padrísima de arte etrusco, en el cual había unas ollas justamente para guardar los restos de la gente, ¿no? Y encima de la olla estaban caballos alados, que era para que el alma se los llevara al cielo, ¿no? Bueno, de hecho, la mamá de Atenea se supone que se llamaba Metis, ¿no? Metis, que es la que se tragó su padre Zeus se traga a Metis y entonces le provoca un dolor de cabeza y entonces ya Metis empieza a metérsele adentro, como que dice que se roba la sabiduría Se le femenina. metió por los ojos. Y entonces le queda en la cabeza y le pide a Vulcano que le dé un hachazo para poderle quitar el dolor de cabeza de una manera un poco violenta, ¿no? Bueno, pero son maneras. Y que entonces, son muy- eran No, más- no había sale- aspirina, no había aspirina. Sale completa Atenea de la cabeza de Zeus para decir que Atenea era la sabiduría, era una de las formas de Medusa de la sabiduría. Curioso. Bien, vamos a seguir con nuestras palabras. Nos pregunta Josefina Reyes. He escuchado a muchas personas cultas que dicen un lapso de tiempo. ¿Me pueden decir qué quiere decir la palabra lapso o lapsus? No, bueno, lapso y lapsus, aunque aunque lapsus es la raíz del lapso, mejor dicho, no quieren decir lo mismo. Decir un lapso de tiempo, pues es un poco un pleonasmo. Un lapso siempre es de tiempo, no hay lapsos de arena, lapsos de mar, todos los lapsos siempre son de tiempo. Decir un lapso de tiempo es como decir subir arriba o bajar abajo o meter adentro. Es como el periodo de tiempo, lo mismo. Así es. Que tampoco sé. Pero, periodo de tiempo, exacto, pues igual que un lapso de tiempo, un periodo siempre es de tiempo, un lapso siempre es de tiempo. Ahora bien, es bonita la etimología del lapso, porque labere, me imagino que es el verbo ya en su forma infinitiva, Germán lo debe saber, es caer, es Caer, deslizarse. resbalarse. Entonces, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, para los franceses, el tiempo lo que hace es fluir, le temps s'écoule, el tiempo fluye. El tiempo se agota. En español, bueno, pues el tiempo se desliza, el tiempo cae. Entonces, un lapso, digamos, es un periodo en el que cae el tiempo. Ahora, un lapsus es otra cosa. Un lapsus es un término más bien psicológico, que siempre me acaban tocando a mí. Por algo será, que, digamos, tiene que ver con, es lo que los psicoanalistas llaman una formación del inconsciente, es decir, el inconsciente aflora sin quererlo. Cuando uno dice una cosa por otra, o como se dice una costra porosa, bueno, y esa cosa, digamos, que uno dijo por error, tiene alguna verdadera intención, cuando uno emplea mal una palabra o dice algo que no quería decir, pero eso está revelando qué es lo que tiene uno en el inconsciente. Digamos que en términos psicoanalíticos, un acto fallido es cuando hacemos algo que revela algo de nosotros, y un lapsus es un acto fallido, pero en el discurso. Es decir, Pero al ser fallido y al ser error, también es un desliz, Claro. es un resbalón. Otra vez es Eso otra vez es la misma origen otra vez etimológico, ¿no? uno cae, uno De resbala. hecho, hay lo que llaman lapsus calami, que es cuando se escribe, es un error más bien de la Al escritura, el lapsus lingüe, que es el que se comete al hablar, y el lapsus mentis, que es la divagación mental, porque a uno se va el santo al cielo. Pero sí, no es un error, digamos, casual. Siempre, digamos, la interpretación que se le da es que hay algo del inconsciente que está aflorando atrás de ese lapsus, ¿no? De hecho, es que lapsus, que es la palabra que da lugar tanto a lapsus como a lapso, en el caso del lapso, que viene de lapsus, es porque el lapsus tenía dos significados. Uno es el del deslizamiento, equivocación, tropiezo, y otro es el de recorrido del tiempo, o sea, el recorrer del tiempo deslizándose. Era porque los El tiempo romanos... que cae. Sí, y también era, por ejemplo, el tiempo que tardaban, o en el que se movían las estrellas, era una especie como de movimiento pequeño. O sea, llevaba intrínseco la palabra esa brevedad de tiempo, ¿no? O sea que un periodo es más largo que un lapso.
Yo creo que sí, que un lapso de tiempo, el lapso temporal, por así decirlo, es Un lapsito. breve. Un lapsito. Lapsito. sí, Y además momentín. sí hay lapsus lingüe, entonces hay lapsus sexuales, que es precisamente ¿Qué es? lo que se llama acto fallido. Claro. Y ahí es donde se une la interpretación psicológica con la etimológica. Bueno, por eso, Cosa de hallarle puente. por eso dicen que no es lo mismo morir al instante que en el acto. Ah, está bonito. Bueno, el lapsus calami que dicen más para nuestros oyentes, la calami es porque viene de caña, de la pluma con la que se escribía, por eso es lapsus calami. Y lapsus memoriae también se dice, ¿no, Nicolás? Pero siempre tiene que tener que ver con el discurso, es decir, no puede tener que ver con la acción, tiene que ver con el discurso escrito, con el discurso oral, con la memoria, pero siempre con las palabras. Los lapsus siempre son con las palabras. Nos pregunta Beatriz Durán, seguimos con los latinismos, ¿cuándo y cómo se utiliza la palabra curriculum y cuándo la palabra currícula? Pues currículum es un latinismo, efectivamente, y es un diminutivo de la palabra cursus, que significa recorrido. Entonces, el currículum vitae, que es la pronunciación adecuada. Vitae, ¿no? Yo había oído vitae. Es que pero según es yo el que- la B y la U son la misma Vitae. letra en Ajá. latín. Vitae, no Entonces, vitae. es lo que nosotros ahora ya decimos vitae, que es el más conocido. Es, por así decirlo, el recorrido de la vida. Es decir, es pues una relación de datos, tanto biográficos como académicos como profesionales, que describen un poco la trayectoria de una persona. Te lo piden sobre todo cuando vas a pedir trabajo para, de alguna manera, tú demostrarle cuáles son tus capacidades y pues que ellos te contraten o no según lo que ellos crean conveniente. Entonces, currículum es un latinismo. Hay una forma castellanizada que aceptó la Real Academia en 1984, que es currículo. Entonces, si se utiliza currículum, que es también aceptadísima por la Academia, su plural es currícula, porque era el plural, que era el plural, por así decirlo, latino de currículum, porque lo que termina en el plural era a. Entonces, se tiene que decir los currícula. No la currícula, ¿verdad? No la currícula, que eso es horrible, y Horrible. mucho menos ¿Y currículum. por qué se usa, por ejemplo, currícula para la cosa de un programa de estudios? Porque es un poco el recorrido de los estudiantes que tienen que ir El plan de desempeñando para... Las carreras. Y entonces, sí existe Currícula de los currículos ríos. como plural de currículo, y currícula es el plural de currículum. Lo Bien. que no existe es A mí ni no me gusta currículums, currícula. Bien, ni la la currícula. bien, nos vamos a un corte. Recuerden, parte de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Ábrenos, por favor. No me lo querían valer, está maravilloso. Ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Síganos llamando, todavía tienen algunos minutos para ganarse, bueno, pues alguno de los múltiples libros y revistas que estamos regalando esta noche. Algunos, o mejor dicho, todos ellos notabilísimos. Les recuerdo cuál es la dichosa palabra del día de hoy, que esperemos que les sea dichosa. Y si no la saben, pues investiguenla. La definición es parte de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. ¿Cómo se llama? A esa parte de la filosofía que estudia los fundamentos y los métodos del conocimiento científico. Llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o envíenos un correo electrónico a ladichosapalabra@hotmail.com con su respuesta y con cualquier pregunta que nos quieran hacer y que nosotros, bueno, pues fracasaremos seguramente en responder, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, por aquí llega una llamada de Jazmín Giselle Duarte Cedillo, que por el nombre debe ser una francófila, porque además pregunta, ella nos dice que está leyendo Los Tres Mosqueteros, que es una novela muy divertida, y dice que se habla de que se marca, ustedes recordarán más este personaje Milady de Winter, que Sí, era claro. como la mujer fatal de Los Tres Mosqueteros, hasta Lana Turner la hizo en el cine, que estaba marcada en el hombro con una flor de lis. Ella pregunta, bueno, pues ¿por qué se marcaba a Milady con una flor de lis en esta novela? Bueno, pues la flor de lis, como ustedes recordarán, es una estilización, tamalería. ¿no? Es una tamalería, en México muy buena, pero es una estilización del lirio de la azucena,
de la azucena, que es exactamente del lirio blanco de la azucena, que es exactamente la misma flor. Pero bueno, es un emblema de la realeza francesa desde más o menos, desde la Segunda Cruzada. Desde la Segunda Cruzada fue Luis VII, exactamente el esposo de Leonor de Aquitania. Después de divorciarse de Leonor de Aquitania, adoptó como símbolo de la realeza francesa la flor de lis, y el que le encantó el símbolo pues fue a Luis IX, a San Luis Rey, nieto de el que pues, prácticamente la metió en todos los castillos y en todos los escudos, ¿no? de Francia, y desde entonces pues, es un símbolo de la realeza francesa. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué el lirio blanco se convirtió en esto que llamamos la flor de lis, el lis? Bueno, la azucena, si vemos, la azucena, que es una palabra árabe, por cierto, azucena, y el lirio, lilium es la palabra latina, originalmente era una flor de la diosa Hera, y después de la diosa Juno, por supuesto, romana, y simbolizaba el poder de la diosa Juno de dar a luz sin la necesidad del dios compañero Júpiter, o sea, el poder de la diosa de dar a luz como partenogenéticamente. Y entonces aparecía normalmente en la mitología que aparecía con un lirio blanco. De hecho, Marte, el dios Marte, se supone que nació porque la diosa recogió un lirio, se lo comió y se embarazó del dios Marte, o sea que lo dio a luz solita, ¿no? Y en ese sentido, el lirio, por lo tanto, simbolizaba el poder de fertilidad y creador de la mujer, pero casto puro. Por eso aparece incluso hasta en todos los cuadros importantes de la Anunciación, aparece el arcángel Gabriel justamente dándole a la Virgen un lirio blanco. Y entonces en la historia del cristianismo apareció como sinónimo de castidad y de pureza, y referido a la Virgen, pues en muchos santos, Santo Domingo de Guzmán, San Felipe Neri, San Vicente Ferrer, tienen el lirio. Pero realmente el origen del lirio, pues digamos, era ahí en el Mediterráneo, culturalmente era eso, pero ¿por qué llegó a Francia? Es porque entre los celtas y entre todos los pueblos antiguos de Europa, también era el mismo simbolismo, y ellos tenían a la diosa céltica que se llamaba Elaine, que era la diosa del lirio, y esta diosa Elaine pues simbolizaba el poder del útero, que era el gran cáliz de la regeneración, el cáliz el santo grial, el caldero de la regeneración de la diosa Dagda, ¿no? Era una diosa que regeneraba y revitalizaba a los héroes que morían, etcétera, etcétera. Y entonces esto se convirtió en el símbolo del santo grial y pasó a la Edad Media como un símbolo de fuerza, de inspiración, de fertilidad, de vitalidad, que era un símbolo uterino. Y entonces esta diosa pasó en la literatura artúrica como la diosa, como la reina Elaine, esposa de Sir Lancelot, y mamá de Galahad, que es el que va a encontrar el Santo Grial. Ahora, hay otras hipótesis, Germán, porque muchos historiadores han descubierto que la figura de la flor de lis, digamos, de la monarquía francesa, no corresponde demasiado a la del lirio, a la de la azucena, sino más bien a la del iris. Entonces, hay una hipótesis que a lo que apunta es que, bueno, originalmente Clodoveo, un guerrero, un rey guerrero galo, el fundador de los reyes franceses en el siglo V. Así es. Clodoveo está resistiendo a una invasión de los godos. Claro. Y entonces cuando ya van a llegar los godos, él le ofrece a su mujer que si él logra repeler a los godos, se va a convertir al catolicismo, que su mujer era católica, Clotilde, y quería que él se convirtiera al catolicismo. Y entonces él, bueno, pues se lanza ahí a repeler la invasión de los godos y se encuentra y no sabe por dónde pasar a su ejército, por dónde cruzar, y se encuentra a la altura del río un iris. Y entonces él ve este iris y dice, por aquí, porque ve que al lado hay un pasadizo que permite fraguar, digamos, el pasaje de su ejército por ahí, y a partir de eso se convierte en un rey católico y adopta el iris como su emblema en lugar de los 3 sapos que habían sido su emblema hasta ese entonces. Claro, bueno, parece ser que cuando Luis VII de Francia retoma este iris de Clodoveo, como emblema otra vez, la gente le empieza a decir Fleur de Louis, o sea, Flor de Luis. Y de Flor de Luis pasa a Flor de Lis,
porque, digamos, no hay demasiada correspondencia gráfica a la hora de representar la flor de lis en términos heráldicos con el lirio o con la azucena, sino más bien con el iris, que es la flor que se le parece más. Así es. Y bueno, en el caso de Milady, pues lo que pasa es que Milady, ya saben que en Los Tres Mosqueteros había estado en la cárcel, en el bote, era una mujer con pasado, y a los presos se les marcaba con la flor de lis para que se viera que habían sido... digamos, de la gente que poseía la realeza francesa, ¿no? Así es. Ahora, también la flor de lis pasó a simbolizar también un poco la cruz, porque la flor de lis, en el punto donde se agarran, como quien dice, las tres hojas, la hoja vertical y las otras dos, parece como una especie de cruz. Y también porque la flor de lis fue utilizada como cetro, o sea, el cetro de los reyes franceses era un cetro. Ahora, en efecto, esa versión de Clodoveo, de que él fue el primero que la puso y que después, es la versión que Luis VII revivió, o sea, de que la flor venía desde la época de Clodoveo. Fue un invento de Luis Clodoveo. VII, digamos. Pero yo lo que creo es que, digo, eso es una especulación mía, es que como existía esta diosa de los lirios, esta diosa Elaine antigua céltica, ¿no? Yo creo que como la esposa de Luis VII era Leonor de Aquitania y ella se fue después y se casa con Enrique II de Inglaterra, probablemente Luis VII, que había, digamos, conocido todo este ambiente de la literatura artúrica que había desarrollado su esposa, trata de robarle esta tradición céltica, digamos, a los reyes de Inglaterra y a Leonor de Aquitania, que se lleva a la corte, con la historia de Clodoveo. y la justifica con la historia de Clodoveo, tratando de decir, nosotros también conocemos nuestros antecedentes simbólicos de dioses y símbolos de regeneración, que es esta flor, digamos, o este símbolo que era la flor de lis. Pero que ha este trascendido un poquito ahora lo que es lealtad y fuerza y dominio, ¿no? Porque incluso creo que también es el emblema de los scouts, ¿no? De los actualmente. Sí, claro. Y del Quebec. De los scouts, El Quebec, de los scouts. la flor de lis ya no es el emblema de Francia, por supuesto, que hoy es una república, y bueno, desde hace muchos años es una república, pero digamos el Quebec, para reconocer, ya ven que el Quebec siempre vive peleando con sus raíces, por sus raíces francesas al interior de Canadá, tiene en su escudo una flor de lis. De ahí está la moraleja, que cada grupo social, cultural, época va reactualizando los símbolos en antiguos. función de esto, porque a la hora de hablar de los distintos símbolos, por ejemplo, siempre, bueno, la cuestión de los ritos de fertilidad, ¿no? Que de pronto la plática se vuelve bien ginecológica, pero claro, mitológica, ginecomitológica, ¿no? Pero luego, en cada una de las etapas alguien lo usó, hasta los scouts ya usándolo. No, ¿sabes qué? Entonces quiere decir que, bueno, hay una reactualización de los símbolos. Yo que soy más terrenal durante esta conversación, en lo único en lo que he pensado es en un tamal de frijoles con queso con champurrado al lado. O sea, me remite automáticamente a la flor de lis, en donde hacen unos tamales extraordinarios. Bueno, ahora, volviendo al símbolo, de hecho, Blancanieves, el cuento de Blancanieves, de una vez aquí para nuestros lectores, es una supervivencia de esa antigua diosa céltica, ¿no? O sea, Blancanieves era exactamente esa diosa céltica. Es más, las mujeres que se llaman... Irma Serrano es la bruja. Liliana, Lili, son exactamente supervivencias de ese antiguo culto, ¿no? Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Les tengo que decir que la dichosa palabra de hoy era y sigue siendo, pero ya no será la de hoy, epistemología. Y bueno, entre nuestros ganadores están Jesús Ortega, Alberto Báez, Guillermo Ángeles, Adán Márquez, Joel Bonilla y un larguísimo etcétera que ya no les voy a leer para no aburrirlos. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en la dichosa palabra. Muchas gracias, Laura, Germán, Eduardo. Yo soy Nicolás Alvarado y nos vemos el próximo sábado aquí en Canal 22 a las 7 de la noche. Quédense con la tercera parte ya de la entrevista que nuestro compañero Pablo Boullosa le hizo a Jorge Volpi. Muy buenas noches, que la pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches. No tem que ficar pé. No tem que... Es muy difícil hacer un juicio de esta naturaleza. Para muchos críticos, el que Althusser haya asesinado a su mujer en un momento de locura, dándole un masaje en el cuello y de repente volviendo a darse cuenta de que ya la había ahorcado, reflejaba también mucho de la propia filosofía comunista que él había defendido a lo largo de toda su vida, después de haber sido también un católico fanático y militante.
Yo no sé si se pueda llegar a este extremo. Simplemente, claro, como metáfora, parece que la vida de Althusser parece una metáfora del comunismo totalitario, es decir, de esa aparente defensa de la libertad y de la transformación de la sociedad para volverla más justa, que se resuelve en que estos ideales están siendo defendidos por alguien que en realidad es un asesino. En esa medida, metafóricamente, casi parecería que Althusser es un alter ego de Stalin, que en efecto asesinó no solo a su esposa, sino a miles y miles de esposas, esposos, hijos, madres, en aras supuestamente de una buena causa.